El tema de hoy, hermanos, se titula El matrimonio sabio. Y antes de entrar a la meditación como tal, es necesario que consideremos un poco el contexto en el que están escritas estas palabras. Vamos a meditar en un momento más en el capítulo 3, versos del 1 al 7, en el cual el apóstol Pedro está escribiendo, seguimos en ese mismo contexto, a una iglesia dispersa y perseguida. Y comienza a hablar desde el capítulo 2, verso 11, de cómo vivir, cómo debe vivir un cristiano, un creyente, ante los ojos del mundo, ante los ojos de aquellos que lo están persiguiendo, ante los ojos de aquellos que están queriendo destruirlo. Y el llamado del apóstol Pedro y por supuesto de Dios es el siguiente. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versos 11 y 12, dice de la siguiente manera: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol comienza con una sección donde claramente está llamando a sus lectores, y entre ellos por supuesto también a nosotros, nos vuelve a recordar que somos extranjeros y peregrinos, aquellos en cierta región por la persecución que estaban viviendo, pero nosotros ciertamente en este mundo, ellos también en este mundo. Este lugar, este mundo en el que estamos habitando ahora, realmente no es nuestra patria. Nuestra patria está en los cielos, nos lo dejan ver las Escrituras. Y necesitamos, mientras estamos en este mundo, aprender a vivir como Dios quiere. Entre las cosas que nos deja ver Pedro el apóstol, está ahí en el verso 11, nos invita a que nos abstengamos de los deseos carnales que están batallando constantemente contra el alma. Pedro nos deja ver entonces desde un principio de esta sección que hay una lucha interna, hay unos deseos que él llama deseos carnales que están batallando contra el alma, que están tratando de destruir nuestra alma. Y en el verso 12 añade lo siguiente: manteniendo. ¿Cómo podemos abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma? Dice el verso 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros: mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto de manera práctica? Pedro ha tratado ya, y ustedes lo han visto en predicaciones anteriores, dos cuestiones muy prácticas en las que todos nosotros podemos mantener buena nuestra manera de vivir. La primera se menciona en el verso 13 al 17 y habla de someternos a toda institución humana, incluyendo, por supuesto, al gobierno. A toda institución humana, incluyendo al gobierno. Pedro está dando ahí una manera muy práctica para mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Y luego en el verso 18 nos da otra manera práctica para mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, hablando ahora de estar sujetos, habla a los criados, en nuestro contexto podríamos hablarlo a los que trabajamos y tenemos alguna autoridad, algún jefe sobre nosotros. Dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Si notamos entonces, tiene en común estas dos cosas, son maneras prácticas de mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, y una es sometiéndonos a toda autoridad y a toda institución humana, y la otra es estando sujetos
con todo respeto a nuestros amos, a nuestros superiores, hablando de lo laboral. Pero otra manera práctica de mantener buena nuestra manera de vivir es la que vamos a considerar hoy, en el capítulo 3, versos 1 al 7. Notemos entonces lo que nos está diciendo Pedro. Debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles y de manera práctica estamos hablando primero en lo civil. Pedro nos menciona primero en lo civil, en someternos a toda institución humana y se refiere específicamente al gobierno. Pero también podemos mantener buena nuestra manera de vivir en lo laboral, sujetándonos a nuestros jefes o a nuestros superiores. Pero también debemos mantener buena nuestra manera de vivir en el matrimonio, en lo conyugal. Y allí es donde muchos de nosotros a veces perdemos la ruta, perdemos de vista el camino y no encontramos una manera muy práctica para glorificar a Dios y para mantener buena nuestra manera de vivir en el matrimonio. Para Pedro y por supuesto para Dios, porque Dios está hablando a través de Pedro, es importante glorificar a Dios en lo civil, en lo laboral, pero también en lo matrimonial. Y mi pregunta para todos nosotros los que estamos aquí hoy es, ¿realmente tú estás glorificando a Dios? ¿Tú estás manteniendo buena tu manera de vivir en lo matrimonial? Probablemente tú no tengas problema en lo civil, probablemente tampoco tengas problema en lo laboral, pero en lo matrimonial, en lo conyugal, quizá está la parte más difícil de mantener buena nuestra manera de vivir. Porque a veces adquirimos tanta confianza con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, que empezamos a tratarle de una manera que no es digna del Evangelio y que no es lo que Dios quiere para sus hijos. Entonces Pedro nos va a recordar, nos va a decir cómo es que podemos glorificar a Dios en lo matrimonial. Primero le habla a las mujeres, primero le habla a las esposas. Y lo primero que les dice ahí en el verso 1 del capítulo 3 es, asimismo, obviamente hay una conexión con todo lo anterior, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Encontramos entonces la misma temática o algo en común con las dos cosas anteriores, con lo civil y con lo laboral, que ambas cosas hablan de la sujeción, ¿no? O de la obediencia. Y ahora Pedro, hablándole a las esposas, hablándole a las mujeres, lo primero que les dice es esta cuestión: deben estar sujetas a vuestros maridos. Has hablado mucho sobre esta palabra, lo que significa realmente sujeción, que viene del griego hupotazo, que significa simple y sencillamente ponerse debajo de otra persona, de la autoridad de otra persona. Y es algo que, por supuesto, y lo vemos aquí en el contexto, tiene que hacerse voluntariamente, ¿no? Tiene que llevar a cabo, en este caso, la esposa. Pedro en ningún momento está escribiendo al esposo o se está refiriendo al esposo y está diciéndole a los esposos, sujeten a sus esposas, sometan a sus esposas. No, le está escribiendo a la esposa, está escribiendo a la mujer, y el deber entonces de la esposa es sujetarse a su marido. Ahora, esto cuesta mucho trabajo. Esto no es algo que salga de nuestra naturaleza o de nuestro corazón tan fácilmente, porque no es agradable para ningún ser humano sujetarse, someterse. Como que lo que busca el ser humano es lo contrario, ¿no? Es ser independiente, es no tener a alguien como autoridad o encima de, ¿no? Sino tomar sus propias decisiones y hacer lo que quiera, lo que le parezca. Eso es lo natural en el ser humano. Por eso es que Pedro, y tengo que regresarme forzosamente
a lo que veíamos hace un momento. Por eso es que Pedro en el verso 11 menciona que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Porque la realidad es que una cosa es lo que Dios manda, lo que Dios quiere para nosotros, y otra cosa son los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios manda a la mujer sujetarse a su marido, a su propio marido, pero el deseo carnal que batalla contra el alma es otro. Es diferente, es contrario. Los deseos carnales son contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta resistencia de muchas mujeres, no digo de todas, pero sí de algunas mujeres o de muchas mujeres, por sujetarse a sus maridos? ¿Por qué hay tanta resistencia, tanta renuencia? La realidad es que muchos han visto, o muchas han visto, esta cuestión de sujeción como pasar a un segundo término, como perder valor, como estar en un segundo lugar. Bueno, Pedro, a través de lo que vamos a estudiar hoy, quita esa idea de nuestra mente y nos deja ver que no es así. La mujer, al sujetarse a su marido, por supuesto no pierde ningún valor, ni delante de Dios, mucho menos delante de su esposo. Lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo entonces el versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Creo que esa frase también es importante. No debemos pasarla por alto. Cada mujer debe sujetarse, sí, pero no a cualquier hombre, sino a su marido. El deber de toda mujer es sujetarse a su marido. Buscar su protección, buscar su cuidado, buscarlo a él y dejar que él sea el que dirija también la vida de su esposa. Esto creo que sí, decía que es importante decirlo y no pasarlo por alto, porque hay ocasiones en las que alguna mujer tiene su esposo, pero busca el cuidado, busca la protección de otro hombre. Y eso no es lo que la Biblia nos manda. Toda mujer debe buscar la protección, el cuidado, la dirección y sujetarse a su propio marido, a su marido. Y nos da una razón el apóstol para hacer esto. Quizá no debería darnos razón porque simplemente es un mandamiento de parte de Dios y es algo que tiene que hacerse, pero Dios es tan misericordioso y tan bueno con nosotros que nos da también algunas razones para que una mujer pueda sujetarse a su marido. Sigue diciendo allí en el verso 1, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Como en la mayoría de las sociedades se entiende, y Pedro entiende, que una mujer es creyente, pero no necesariamente su esposo. Hay muchas mujeres en aquel tiempo, y ahora creo que sigue siendo igual, muchas mujeres que han decidido seguir a Cristo, pero su esposo no. Sin embargo, Pedro está diciendo, una posible bendición como fruto de la sujeción de la mujer a su esposo es que él sea ganado para Cristo, que él sea ganado por el Evangelio, que él se adhiera a la iglesia del Señor, sin necesidad de que alguien le hubiera predicado con palabras. Ni siquiera que su esposa le hubiera predicado, le hubiera dicho Cristo te ama, o le hubiera dado un estudio bíblico, sino por el solo hecho de ver la conducta de ella.
Eso es posible, dice Pedro, eso es lo que nos deja ver. Puede ser, es posible, que para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, sino solo por la conducta de sus esposas. ¿Cómo debe ser entonces la conducta de la esposa para dar testimonio de que realmente es creyente, para estar glorificando a Dios en su matrimonio, sea o no sea cristiano su esposo? ¿Cómo debe ser? Dice el verso 2, considerando, hablando del esposo, puede que él al verla cómo se dirige, entonces su mente empiece a considerar algo que no había considerado antes, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Si un varón, sea o no sea cristiano, pero Pedro está hablando sobre todo a los que no son cristianos, empieza a notar que su esposa, que la conducta de su esposa es casta y respetuosa, entonces puede que Dios obre en su corazón a través de eso, a través de la vida de su esposa, a través de la conducta, del testimonio de su esposa, y entonces él quiera también ser cristiano. Él diga, yo necesito también a Cristo en mi corazón, porque yo he visto lo que Él hace en el corazón de las personas, porque yo lo estoy viviendo, porque yo vivo con esta mujer y veo cómo Cristo ha transformado su carácter. Eso sería agradable, según nos deja verlo Pedro, para un esposo no cristiano, para un esposo no creyente. Por supuesto lo sería también para un esposo creyente, pero su conducta entonces debe ser casta y respetuosa. ¿Qué es lo que significa casta? Casto pues significa, nosotros a veces lo adjudicamos más a una cuestión sexual, pero casto realmente en el idioma original significa limpieza, significa inocencia o significa pureza. Lo que debe ver entonces el marido, sea creyente o no, en su esposa es que ella es casta, que ella es, que hay pureza en su corazón, que hay inocencia en su corazón, que hay limpieza en su corazón, que no hay un deseo maligno en su corazón, que no hay venganza, que no hay deseo de hacerle mal, sino todo lo contrario. Pero dice que no solamente debe ser casta, sino también que debe ser respetuosa. Y respetuoso significa reverencia, significa dirigirse a Él de verdad, con todo respeto, con toda reverencia, con un temor reverente hacia su esposo. Si el esposo entonces ve que la conducta de su esposa es casta y también respetuosa, entonces es cuando dice Pedro, puede que sea ganado para la palabra, para la iglesia, para Cristo, sin la palabra, sin necesidad de que alguien le hable, sino solo por la conducta de su esposa. Si hay hermanas aquí entonces que tienen esposos que no son creyentes, esta palabra de Dios es para ustedes, es para ti. ¿Por qué? Porque si tú obedeces a Dios, si tú eres realmente creyente, si tú eres realmente cristiana, tienes que aprender a vivir casta y respetuosamente. Y eso es algo que tu esposo debe ver en ti, para que también Dios también puede obrar en su corazón a través de tu testimonio. Esa es una primera cosa que Pedro nos deja ver de cómo puede una mujer, una esposa, glorificar a Dios en su matrimonio y tener una buena manera de vivir. Esa es una manera. Pero va a tratar el apóstol Pedro otra manera, otra forma, en la que una esposa puede glorificar a Dios en su matrimonio y que puede también ser de bendición, no solo para ella y para su matrimonio, sino para todos los gentiles, para todos los que no creen. Dice el verso 3, vuestro atavío
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pedro se está refiriendo ahora y está diciendo, bueno, una manera en la que una esposa puede glorificar a Dios, ya lo dijo, es con su conducta. ¿Cómo debe ser su conducta? Sujetándose a su esposo, pero también teniendo una conducta casta y respetuosa hacia él. Pero otra manera es con la manera de adornarse. ¿Y por qué habla Pedro de esto? Porque es algo natural en la mujer. Toda mujer, por regla general, busca verse bonita, busca verse bella, ¿no? Eso es algo natural. Y hay consejos, ¿no? O consejos que se daban en años anteriores. Yo he leído por ahí algunas revistas de años anteriores, por ahí de los 50, por ejemplo, donde se le aconseja a la mujer estar siempre bella, hermosa, presentable para su marido, ¿no? Y muchas mujeres siguen ese consejo. Y está bien, no digo que esté mal, ni Pedro lo está condenando. Pero lo que sí nos está dejando ver Pedro es que nuestras prioridades, las prioridades de una mujer en cuanto a la manera de adornarse, sean las correctas. Porque el verso 3 comienza diciendo, vuestro atavío no sea el externo. Y el verso 4 comienza diciendo, sino el interno. Es decir, la manera en la que una mujer debe de adornarse, principalmente o prioritariamente, no es por fuera, sino por dentro. ¿Cómo puede una mujer adornarse por dentro? Bueno, por fuera lo tenemos claro y ya lo leímos en el verso 3, con peinados ostentosos, con adornos de oro o con vestidos lujosos. Eso es adornarse por fuera. Y no está del todo mal, está bien, hay que seguirlo haciendo, pero hay quienes se adornan tanto por fuera que se olvidan de adornarse por dentro. Dice el verso 4, no debe ser entonces lo externo, sino el interno, dice el verso 4, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Lo curioso es, o es muy interesante, entender que cuando Pedro está escribiendo sobre el interno, se utiliza una palabra en griego que es kruptos, de donde viene cripta, ¿no? Que es de lo que está oculto, lo que no se ve. Lo externo es lo que se ve, ¿no? Los peinados ostentosos, las joyas de oro, los vestidos lujosos, es lo que se ve. Pero lo interno, kruptos, lo que está encerrado, lo secreto, lo que no se ve. Eso es más importante. Eso es más importante para Dios y se refleja en los evangelios. Esto nos lleva a pensar y a recordar un poco a los fariseos. ¿Recuerdan cómo veía Jesús y qué decía Jesús de los fariseos? Alguna vez hasta les llegó a llamar, tomando esta misma palabra, de kruptos, sepulcros blanqueados, ¿no? Que están muy bellos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. A Dios no le agrada eso. No le agradaba con los fariseos y tampoco le agrada en el matrimonio. No es suficiente lo que está diciendo Pedro a las esposas, a las mujeres. No es suficiente con que tú te veas bella por fuera, que tú te adornes por fuera. Lo importante es que tú te adornes por dentro. ¿Y cómo te puedes adornar por dentro? Lo dice ahí el mismo verso 4, con un espíritu afable y apacible.
teniendo un espíritu afable y apacible, es como una esposa se está adornando por dentro y está realmente siendo agradable también para su marido. Por supuesto, también termina diciendo el verso 4, que es de grande estima delante de Dios. A Dios le agrada principalmente, ¿no? Una mujer entonces va a buscar tener un espíritu afable y apacible para agradar antes que a su marido, para agradar a Dios. Pero el marido no se lo merece, ¿no? El marido es terrible, el marido es grosero con ella, pero esta mujer es cristiana y esta mujer es obediente a Dios. Y esta mujer, entonces, el llamado de Pedro es ese, no es si tu marido se lo merece o no se lo merece. El mandato de Dios es que tú te adornes no tanto por fuera, sino por dentro, con un espíritu afable y apacible. Y entonces, sea lo que sea tu marido, y esa es la promesa de Dios, en su palabra, puede ser ganado por Dios al considerar tu conducta. Es algo que Dios hace, eso no es algo que tú vas a hacer, es algo que Dios hace. Pero si Dios pide de ti que seas obediente a Dios, que busques adornarte por dentro con un espíritu afable y apacible. Es de gran estima delante de Dios, pero te aseguro que también va a ser de gran estima para tu marido. Proverbios habla bastante sobre el matrimonio. Y Proverbios ilustra a una mujer bella que se adorna muy bien por fuera. Lo voy a decir en otra versión que lo leí. Habla y dice de la siguiente manera: como anillo de oro o como arete de oro en el hocico de un cerdo, así lo dice el escritor de Proverbios, es la mujer bella y falta de entendimiento. Así lo dice Proverbios, ¿no? Es decir, está diciendo es algo inútil, ¿no? O sea, puede ser la mujer más bella del mundo, mejor presentada, pero lo que importa no es tanto lo de afuera, sino lo de adentro. Y hay otro proverbio que también nos deja verlo, y también lo digo en otra versión. Dice: mejor es vivir en un rincón de la casa, en un rincón de la casa, que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Interesante, ¿no? O sea, Proverbio nos está dejando ver que a los esposos les importa también lo de adentro, no solo lo de afuera. Un esposo también quiere vivir en paz y quiere estar bien con su esposa y tener una esposa sabia y una esposa con un espíritu afable y apacible, y una esposa que, como cristiana, está también sujeta a él. Quizá nos sigue chocando esa palabra, pero la realidad es que es la palabra de Dios, y que más adelante vamos a ver que también Dios le pide algo al marido, también Dios le pide algo al esposo hacia su esposa, y que entonces la sujeción de la esposa no hacia su esposo no la demerita de ninguna manera, no le resta valor. Y de hecho ya nos ha dejado verlo aquí en el verso 4 de alguna manera, porque dice que aquella que tiene o que se adorna por dentro con un espíritu afable y apacible es de gran estima delante de Dios. Cuando Pedro está hablando de esta cuestión de gran estima, está diciendo es de un gran valor, tiene un gran valor delante de Dios una mujer que tiene un espíritu afable y apacible y que se sujeta a su marido. Entonces la mujer, por la sujeción y por ese espíritu afable y apacible, no pierde valor, al contrario, nos está dejando verlo Pedro, adquiere más valor delante de los ojos de Dios, es de gran estima para Dios ese espíritu y ese tipo de mujeres. Después Pedro nos va a poner un ejemplo claro, hablando de Sara. Dice versos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Dios. Eran mujeres que confiaban en Dios. Y esto lo dice quizá porque, como ya lo vimos, se está refiriendo a mujeres que quizás sus esposos no son creyentes. Pero ellas, en lugar de estar confiando en su esposo o en que la cuestión sea más justa para ellas, que la vida sea más justa para ellas, la invitación de Pedro es a confiar en Dios. Aquellas santas mujeres esperaban en Dios, confiaban en Dios. Y una mujer también de hoy que decide obedecer a Dios, aunque la vida matrimonial le sea injusta, ella no espera en su esposo. Ella espera ¿en quién? En Dios. Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, dice, estando sujetas a sus maridos, y se refiere entonces a Sara en el verso 6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, y de hecho le llamaba mi Señor, según nos deja ver el libro de Génesis, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué sin temer ninguna amenaza? Porque están confiando en Dios solamente y están obedeciendo a Dios solamente. Pero entonces entendamos esto, ¿no? ¿Cómo puede una mujer glorificar a Dios en el matrimonio? Bueno, sujetándose a sus maridos con una conducta casta y respetuosa y con un adorno interior que tiene que ver con un espíritu afable y apacible. Ahora, para todas las esposas de esta iglesia, ¿estás glorificando a Dios en tu matrimonio? ¿Estás teniendo estas cualidades en tu vida? ¿Las estás buscando en obediencia a Dios? ¿Estás poniendo tus ojos en Dios? ¿O estás poniendo tus ojos en tu esposo, en tu marido, en quién es él, en cómo te trata, en todos los defectos que tiene, y te dejas dirigir por eso? Dejas que eso gobierne tu vida más que Dios. Es una pregunta que yo lanzo al aire y que sí espero que todas las que son esposas en esta iglesia puedan meditar y tomen también una decisión de obedecer al Señor en esta cuestión. Es difícil, lo decía yo desde un principio, y Pedro lo sabe. Están los deseos de la carne, pero está también el mandato de Dios. Son contrarios, pero al final de cuentas sí tenemos que obedecer a Dios. En el verso 7, ahora le toca a los maridos. En extensión, lo notamos de inmediato, es mucho menor, son mucho menos las palabras que dirige el apóstol Pedro a los esposos que el que dirige a las esposas, ¿no? Pero no es que le pida más a las esposas que a los esposos. Los esposos tienen también algo importante, importantísimo, que hacer dentro del matrimonio para glorificar a Dios. ¿Qué le dice a los maridos? Vosotros, maridos, igualmente, de la misma manera que ellas tienen una responsabilidad, tú también tienes una responsabilidad, esposo, y esa responsabilidad es vivir con ellas sabiamente. Uno puede vivir en el matrimonio de muchas maneras y de dos maneras específicamente. Una es, como se dice, como al aventón, como sea, sin pensar, sin meditar mucho las cosas, quizá haciendo las cosas como yo fui educado o como vi a mis padres que se trataban. Pero no es esa la manera en la que Dios quiere que nosotros vivamos, o que nosotros como esposos vivamos con nuestras esposas. El llamado de Pedro es muy claro, y es a que vivamos los esposos con nuestras esposas sabiamente. Eso quiere decir que es algo que se tiene que estudiar, que es algo que se tiene que aprender, que es algo con lo que no nacemos, ¿no? Tenemos muchos deseos, tenemos mucho conocimiento quizá, pero nos hace falta aprender a vivir sabiamente dentro del matrimonio. Tanto esposas como esposos, pero ahora se está dirigiendo directamente a los esposos.
cómo puede un esposo vivir sabiamente con su esposa? Lo dice de manera también muy clara: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuando yo estudiaba este pasaje y me encontraba con esta palabra vaso, que al final de cuentas es un objeto y puede significar también un utensilio, pues hay algo que choca en la mente y uno llega a pensar: ¿será que Pedro está diciendo que la mujer es un objeto para el varón? ¿Que es un utensilio para el varón? No es así. Eso debemos descartarlo completamente, porque cuando revisamos la Escritura en su contexto y buscamos otras partes donde se refiere al ser humano como vaso, nos encontramos que tanto a hombres como a mujeres se refiere como vasos. En 2 de Corintios encontramos a Pablo hablando de él y del resto de la iglesia como vasos de barro, en los cuales Dios ha depositado el tesoro del Evangelio. También le escribe a Timoteo también algo respecto de los vasos, y se refiere al género humano en general, a la iglesia en general. Tanto hombres como mujeres somos vasos delante de Dios. Podemos ser usados por Él, podemos ser llenados por Él. Pero Pedro nos lleva a considerar una cosa muy importante. Si yo soy vaso, y como diría Pablo a los Corintios, si yo soy vaso de barro, entonces, dice Pedro, la mujer, tu esposa, es un vaso más frágil. Los dos son vasos, pero la mujer dentro del matrimonio es un vaso más frágil. Y cuando se refiere a más frágil, no se refiere a cuestiones intelectuales, de conocimiento, de inteligencia o de capacidad, ¿no? Se refiere a algo que podemos ver a simple vista, ¿no? Que podemos notar a simple vista. Los hombres están constituidos físicamente de manera muy diferente a las mujeres. Los hombres tienen la espalda más ancha, los brazos más largos y más fuertes, las piernas también más fuertes. Somos diferentes, esa es una realidad. Entonces, la mujer ciertamente es un vaso más frágil. ¿Y cuál es entonces la labor del marido, del esposo, dentro del matrimonio? Bueno, él, al ser un vaso que es un poco más fuerte, pues entonces su deber no es otro más que cuidar de aquel vaso más frágil. Pero al final de cuentas los dos siguen siendo vasos. Pero el deber del esposo es cuidar de ese vaso que tiene a su lado y que es un vaso más frágil que él. ¿Y cómo puede hacerlo? Lo dice aquí mismo, ya lo leímos, dando honor a la mujer, honrando a su mujer, honrando a su esposa. Es como la está cuidando y ese es su deber. Ahora, ¿cómo puede un hombre, un varón, honrar a su mujer? Viene a mi mente aquel pasaje de Proverbios 31, donde se está describiendo a la mujer, a una mujer sabia, pero donde también se le dejan unas palabras al marido, ¿recuerdan? Su marido la alaba, dice ahí. Y el marido llega a comentar: muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. ¿Qué está haciendo este hombre con su mujer? La está honrando como a un vaso más frágil, la está honrando verdaderamente. La está alabando, está viendo cualidades que ella tiene. No es la única manera de honrar a su mujer. Hay muchas, pero con esas palabras este esposo está honrando a su esposa. Pero ¿qué sucede a veces en los matrimonios? A veces, tristemente, en lugar de que el esposo honre a su mujer como a vaso más frágil, pareciera que la quiere destruir, ¿no?
con sus palabras, con sus actitudes, con sus gestos. Pareciera que la quiere destruir, pareciera que la quisiera humillar. Y muchas mujeres se sienten así dentro del matrimonio. Esa es una realidad que no podemos eludir. Pero el llamado de parte de Dios es que el hombre debe honrar a su mujer de todas las maneras posibles. Yo creo que todos entendemos muy bien lo que significa la palabra honrar. Entendemos muy bien ese concepto. La pregunta para ti, como varón, como esposo: ¿de verdad estás honrando a tu esposa como la palabra de Dios lo manda? Quizá probablemente podrías decir, no sé, porque algunos hombres somos muy descuidados y poco sensibles a esas cosas y no sabemos. Pero ¿qué pasaría si tú le preguntaras a tu esposa hoy, al salir de este culto: oye, ¿te sientes honrada? ¿Sientes que yo te estoy honrando con mis palabras, con mis actitudes, con mi vida, con lo que hago en frente de los demás, lo que hago en privado? ¿Te estoy honrando realmente o no? Ahí es donde nos vamos a confrontar con la realidad, ¿no? Pero es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio porque ahí estaremos mostrando que nos preocupa nuestra esposa, pero también que nos preocupa Dios y que queremos agradar a Dios con todo lo que estamos haciendo en todas las esferas de nuestra vida, no solamente en la iglesia, sino también en nuestro matrimonio. Eso es lo que pide Dios, tanto de las mujeres como de los varones dentro del matrimonio. Así que vayámonos con esto en nuestro corazón y preguntémonos realmente: ¿estamos honrando a Dios en nuestra vida matrimonial? ¿Lo estamos glorificando? ¿Estamos manteniendo buena nuestra manera de vivir en nuestro matrimonio? ¿O lo estamos descuidando? Oremos, hermanos. Señor, nosotros reconocemos nuestras faltas y reconocemos también nuestra incapacidad para vivir de la manera en la que tú quieres. Reconocemos, Señor, nuestro pecado en el matrimonio. Reconocemos, Señor, que no hemos hecho lo que a ti te agrada, que no hemos buscado la obediencia total hacia tu palabra, porque a veces hay cosas, hay deseos carnales, deseos en nuestro corazón que nos llevan hacia el lado contrario, Señor. Por esto es que necesitamos tu ayuda, por esto es que entendemos que no podemos vivir como a ti te dentro de nuestra vida matrimonial si no tenemos tu dirección, si no te tenemos a ti dirigiendo nuestra vida, dirigiendo nuestras palabras, dirigiendo cada una de nuestras decisiones, nuestras actitudes, Señor. Te necesitamos. Necesitamos que tú gobiernes nuestro corazón, pero necesitamos también que tú gobiernes nuestro matrimonio, Señor. Quizá muchas cosas de estas no nos sean agradables, Señor, pero queremos ser obedientes a ti. Ayúdanos a hacerlo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.